hacer para ver que nuestra sede es este mundo del que todo procede? Que lo que en la vida sucede, todo lo que en la vida sucede, es mejor que cualquier sucedáneo, que lo que nos hace sentirnos foráneos es lo que nos sale del cráneo. ¿Cómo llegar a lo subcutáneo de todo ser coterráneo? ¿Cómo ver nuestro ser misceláneo y que todo es coetáneo? ¿Cómo ver que no hay nada aledaño, que todo es simultáneo? ¿Cómo salir del engaño de que somos como peldaños de años? Bueno, ya lo dijimos, con afecto a cada efecto, con afecto que incluya el defecto, viendo que todo aporta, viendo el todo y sintiéndose parte, viendo, sabiendo que no estamos subiendo, que ya estamos subidos, cada uno subido a su vida y cada vida subida a la vida, que aunque se nos olvide, ya estamos levados, porque somos la vida. Que las divisiones son solo visiones, que la vida siempre convida. Creamos lo que creemos y cada cual crea su suerte. Cría lo que crees y ya verás, cambia la suerte. Bueno, sí, esta es una cosita nueva que estreno hoy aquí, porque estoy escribiendo últimamente acerca de la mente que fragmenta, ¿no? De la mente que divide, que nos separa, ¿no? Y que hace ver etiquetas y separaciones donde no las hay, ¿no? Cuando en realidad creo que somos todo un gran uno plural, ¿no? Entonces, también pensando en la mente, escribí esto. El movimiento miente, sobre todo el mental. Lo elemental no está en lo mental. No está en tal o cual elemento de la mente. El alimento de la vida no es la mente. ¿La mente qué hace? La mente te resiente. No resientas con la mente lo que sientes. La mente disiente, siempre disiente, ¿no? El consciente del sentir es quien consiente. Bueno, por eso, pregúntate dónde te sientas. Pregúntate dónde te asientas, ¿dónde está? ¿Dónde está eso que sientes? Ahí donde te sientas, es ahí donde te asientas. Lo que se asienta en todo es lo que sientes. Por eso ahora siéntate. Imagínate, estás en tu aposento. ¿Lo presientes? Tu aposento es lo que sientes. No te sientes en la mente, siéntate en tu aposento. Lo esencial no se asienta en la mente. Y ahora quietud. Ahora que hay quietud. Actitud de quietud. Recuerda, el movimiento miente. Ahora quietud, actitud de quietud. La virtud de la quietud es el presente. Desde la mente que fragmenta, no vives el momento. Siente, quieto, quédate quieto y siente. Presencia tu esencia, presencia tu quietud. Desde la mente ausente, siente el presente. Eso sí, no la quites, no podrás. Solamente aquietamente. Tu mando no es tu inquieta mente. No la quites, no podrás. Solamente aquietamente. Y siente, solo estás en el presente. Tengo aquí un pequeño librito que se llama Soliloquios de Loco. Está todo el libro así, de este modo, escrito, aliterado, usando mucho los juegos de la palabra. Y bueno, sí, un tema muy central en lo que escribo está en esto, ¿no? De vernos como, hablo de la humildad del hombre, estas cosas que me gustan tanto, de las etiquetas, ¿no? ¿No crees que cuando te acatas etiquetas, te acotas un poco todo? ¿No? Claro, ¿no? Hippie, ¿no? Hippie. Hippie, hardcore, pijo, pan. ¿Hay algún emo, heavy, algún gótico aquí, no hay? ¿No? Algún rapper, techno, motero, surfero, ¿no? Gafapasta, moderno. Ahí. Gafapasta. ¿Cómo nos gustan las etiquetas, ¿no? Las etiquetas. Nos encantan las etiquetas. Lo que pasa es que la etiqueta, ¿qué pasa con la etiqueta? La etiqueta te encasqueta y te deja el coco quieto. Quieto y duro, ¿eh? Duro, como un
etiquetas. No ejecutes etiquetas. No te acates etiquetas, no te acotes. ¿Cómo dice? No te acates etiquetas, no te acotes. A ver, etiquetas. Hagamos un repaso de etiquetas humanas, por ejemplo. Tengo un máster en Derecho, ¿eh? Yo tengo un posgrado en periodismo, a mí se me respeta, soy un alto sacerdote. Bien, que la etiqueta te alicata, sí, te alicata, pero no te rescata. No te acates etiquetas, no te acotes. Lo que hace que destaques no son las etiquetas. No te acates etiquetas, no te acotes. Más etiquetas, tac, tac, tac. Etiquetas suena como una ametralladora, ¿no? Así que, tac, 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 etiquetas, tac, 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 ese es un plasta, ese es un aburrido, ese es un cobarde, un calzonudo, ese es un pobre fontanero, lo debes saber quién es, Bukowski. No le creas, ¿qué esperabas? ¿Qué esperabas? Es peluquera, no le creas, es argentino. Es un pobre marimacho, es un maricón. Claro, etiquetas con las que atacas, ¿no? Y etiquetas también con las que te atacas, ¿no? Te atacas a veces también con etiquetas, ¿no? Ay, si yo fuera osado, resuelto, valiente, yo lo haría. Lo que pasa es que no, que soy muy tímido, soy débil, soy un poco tonto, ¿no? Que en el fondo soy un fracasado. Él es guapo y exitoso, es que es tarde, ya estoy viejo. Es que él vale y yo no. Bueno, a ver, basta de usar las etiquetas como ataques. No ataques ni te ataques, no te acotes. Que las etiquetas no te inquieten, que las etiquetas no te aquieten. ¿Cómo decía? No se acaten etiquetas. No te acotes. Eso, a ver, bonito humano. Finiquita etiquetas, discute etiquetas, no te acates etiquetas. No te acotes. Desacata etiquetas, quita y quita etiquetas, no te acates etiquetas. No te acotes. La etiqueta es una estaca, la etiqueta es una cota. No te estaques, no etiquetes, no te acotes. Cata mundo, cata vida, no te pongas coto, no te acates etiquetas. No te acotes. No somos más que un paquete de etiquetas. ¡Ey! Nuestra masa no es más bien como un masacote. Reconozcamos en nosotros lo sensato y lo mentecato. No te acates etiquetas. No te acotes. Gracias. Una más, nada más, una más. El librillo sale 6 euros, muy baratillo. Son todos estos textos y muchos más. Hay también un CD de música, si alguien quiere, está interesado, que el CD de música se llama Musiloquios. Yo soy músico también, entonces son 14 temas en estudio. Y las dos cosas le quieren 10 euros, las dos cosillas, muy baratas. Y nada más. A ver, ¿con qué nos despedimos? Voy a despedir con algo un poco más jocoso, ¿qué les parece? Dije en la primera poesía, el primer texto, dije, cuando hablé de la suerte, el texto terminaba, la poesía terminaba diciendo: creamos lo que creemos y cada cual crea su suerte. Cría lo que crees y ya verás, cambia tu suerte. Y creo que yo estoy convencido de que eso, de que cada vida nuestra es un reflejo también de lo que nosotros estamos, lo que estamos alimentando nosotros. Estamos creando nuestra vida en base a lo que creemos, ¿no? A las creencias que tenemos de nosotros, del entorno, de todo. Y así vamos construyendo nuestra vida. Entonces, este es un ejemplo, un tanto ridículo, de alguien que está creando lo que cree y se está escuchando como a sí mismo, pero lo que se dice a sí mismo, se dice cualquier cosa, ¿no? Entonces, que le va respondiendo su propio eco. El eco de sí mismo va contestando y va creando todo eso que cree. Entonces, como ustedes me van a ayudar a hacer el eco de mí mismo, ¿sí? Entonces es una persona que está mal, está conflictuada, ¿no? O sea, se siente sola y se dice a sí misma: me siento solo, miro al cielo, pero a ver, que no habrá alguien que me entienda y que me escuche en medio de esta soledad que me asola. Sola. En el medio de esta soledad que me asola. Hola.
¿Quién anda ahí? ¿Cuál es el nombre de ese ser que oigo en el aire que se eleva? Eva. Gracias, Eva, por escuchar. Gracias, Eva. ¿Podrías escucharme? Necesito sacar de mí este loco frenesí. Sí. Gracias, Eva, por escuchar. A ver, Eva, yo te cuento. Mira, Eva, yo estoy desesperada. Mi novia, apurada, otra vez, no me ha esperado. ¿Por qué crees que ella me rehuye? Huye. Oye, pero ¿por qué? ¿Qué ve ella en el amor que tanto resumo? Humo. Humo, mi amor, pero qué destarada. ¿Cómo no puede ser que no vea quién tiene el alma más bella? Ella. Ella, y tú de su lado, Eva, pero entonces, ¿qué me queda? ¿Cómo puedo hacer para salir de este drama? Amar. Amar quisiera, pero todos me rechazan. ¿O acaso podrías tú amar este corazón maltrecho? Eso. ¿Sí? ¿Y podría tocarte un pecho? ¿Y acostarme contigo en tu lecho? Ay, sí, ¿dónde estás? Que no te veo. ¿En dónde moras? Horas. Demasiado abstracto. A ver, ¿qué necesito para materializarte? Amarte. Y para consumar el amor que me señalas. Bueno, sí, volar, amarnos, mostrarme por entero. ¿Y qué me mostrarás tú cuando te quite el velo que te cubre? No lo repitas, que me acaloro. ¿Y tú de mí qué quisieras? Dímelo sin decoro. Oro. Oro no tengo, soy poeta, pero algo tendrás para mí, ¿no? Que soy tan bueno. Hierba de vaca, bien. Pero entonces, ¿qué soy para ti? Dímelo, mientras te tiendo la mano. Pero eres ingrata, eres perversa. ¿Qué quieres que haga si no es maldecirte? Pero si me había dicho que sí, ¿no ves que acabas de contradecirte? Pero conmigo no vas a aburrirte. Vas a arrepentirte. Bueno, ¿cuándo me voy? ¿Estará grabando esto? Era un ratito y habíamos hablado de lo del... ¿Ya la batería lo he hecho? Yo, la batería. Sí, suena aquí ¿Tenéis algo. alguien, algún Mira, a ver, poeta que que no queráis leer? ¿Qué tengo que leer? Esa es la parte del pone en abierto. medio. Estáis a ver que va a leer algo, ¿vale? Tienes 2 o 3 minutos porque luego tengo que ir a la guitarra Batería, para... De sobra. Tienes 3 minutitos, ¿vale? Batería, Para es que una pueda pila. contestar. De sobra. ¿Quién es? Es que hay alguien más que, aunque sean de los poetas, si